Colonialismo e imperialismo. Colonialismo. El colonialismo es un sistema de dominación política militar mediante el cual una potencia, que también es conocida como metrópoli, ejerce un control formal y directo sobre un territorio. Este implica la dominación por la fuerza de una población local de algún territorio, de otra región o de alguna nación. En este, la potencia somete a otro pueblo a su sistema de políticas, a sus instrucciones, a su cultura, a su religión, a su lengua, y ésta administra y explota lo que son sus recursos económicos. La primera colonización en América es por la colonia española, y inicia con la llegada de Cristóbal Colón en el 1492. Y inicia en lo que es Centroamérica y se expresa a través de lo que es América del Sur. Después está lo que es la colonización portuguesa en América, y esta empieza con la llegada a Brasil en el 1500, y para lo que es 1502 ya se empieza con lo que es la explotación de recursos naturales en los nuevos territorios que eran así conocidos para entonces. Después, en 1607, empieza lo que es la colonización inglesa, que esta era impulsada por la reina Isabel I, quien apoyaba a las empresas coloniales. La colonización inglesa tenía dos caras: las colonias del sur por parte de la corona y las colonias del norte, que eran por religiosos que escapaban de persecuciones. Para 1608 empieza lo que es la colonización francesa en América, que es lo del territorio que ahora conocemos como Canadá. Y esta empieza por la explotación de ricas pieles, que allí abundaba una gran variedad de fauna del área fría. La colonización del continente africano. Esto más haciendo énfasis en la llegada de los europeos, porque la llegada de los europeos a África provoca una gran desarticulación de los antiguos patrones comerciales y de los intercambios culturales que aquí ya había. De hecho, el reparto por los europeos sobre África fue entre 1884 y 1885. Aquí los europeos explotaron una forma de comercio que los africanos jamás habían desarrollado. Y después tenemos lo que es el continente asiático, la colonización del continente asiático, pero a diferencia aquí de África, lo que tenía el continente asiático era que la mayor parte de los países tenían una organización política aún más fuerte, y esto permitió enfrentarse a las potencias coloniales e incluso a convertirse en colonizadores. Pero aún así se realizan algunas colonizaciones en lo que es este continente, que de hecho algunas que podemos conocer ahora son la Indochina, Gran Bretaña, Persia, Afganistán, Imperio de las Indias, Indochina y entre otras varias. Colonialismo, materias primas. La conquista del Nuevo Mundo a manos de los europeos y la migración que esto trajo consigo fue impulsada en gran medida por la búsqueda de recursos naturales. Por ejemplo, el viaje de Cristóbal Colón no fue más que un intento por encontrar una ruta más corta hacia los mercados de especies de las Indias Orientales. Durante este proceso, ambos continentes se vieron beneficiados al recibir distintos bienes que en sus tierras no existían. Los europeos ofrecieron a América diferentes frutos como lo son la uva, el plátano, la naranja y el mango. Otra aportación muy importante fueron los granos, puesto que estos eran la base de alimentación europea, como el pan y las gachas. Las gachas es un platillo que se realizaba con diversas clases de trigo y granos afines, por lo que nos ofrecieron arroz, trigo, cebada, entre otros granos. También nos ofrecieron el algodón y diferentes animales que no se conocían en ese tiempo. De hecho, los europeos llegaron en grandes caballos y los americanos los reconocieron como grandes bestias, puesto no sabían qué eran. También ofrecieron el cerdo, la vaca, la cabra y la oveja. Además de esto, los europeos enseñaron innovadoras formas de regadío, cultivo, gustos y productos que eran desconocidos en el continente americano, por lo que además de aportarles estos bienes, también les aportaron nuevas formas de trabajo. Pero así como hubo aportaciones de Europa a América, también lo hubo de América a Europa. Entre los principales alimentos que los americanos ofrecieron a los europeos está el maíz. Esta fue una semilla extraída por Colón al retorno de su primer viaje, pero no fue hasta el siglo XVII que empezó a cultivarse en los huertos de diferentes países. Por otra parte está la papa. Esta fue una aportación muy importante, ya que resultó ser la solución providencial para el hambre campesina. Otras plantas de rápida difusión fueron los frijoles, el cacahuate, el tomate, el chile, el aguacate, la piña, entre otros. Uno de los más importantes es el chocolate y el tabaco, puesto que tuvieron una gran importancia económica, ya que fueron uno de los caprichos dietéticos que los europeos llevaron consigo.
Sin embargo, sucesivamente con el tiempo fueron considerados como una panacea universal. Una panacea universal es el remedio que buscaban los antiguos para curar todas las enfermedades. Se consideraron como un pecado y finalmente como una fuente fiscal de primer orden. El tabaco en especial tuvo una rápida extensión, ya que a principios del siglo XVII los marineros lo llevaron a todos los pueblos portuarios europeos donde los hombres jóvenes adoptaron la moda. También era muy común su uso por los soldados de la Guerra de los 30 años. Esta fue una guerra donde intervinieron grandes potencias europeas de la época y comenzó como un conflicto político-religioso, pero se convirtió en una guerra general por toda Europa, por lo que duró 30 años. Durante toda esa guerra, el hambre y el cansancio contribuyeron a extender el uso del tabaco. Durante el siglo XVII se fumaba en pipa de cerámica y se masticaba, pero este uso fue adoptado más que nada por el ejército y en tabernas, por lo que no era muy bien visto por la sociedad. Fue hasta el siglo XVIII en el que se llevaba en una cajita elegante y fue una forma de consumo aceptable para damas y caballeros, por lo que su consumo se extendió mayormente y tuvo un impacto más grande en la economía. La creciente popularidad de la planta atrajo la atención de los ministros de finanzas, que descubrieron que la demanda de este recurso era bastante. Y a finales del siglo XVII, con el fin de asegurarse las recaudaciones deseadas, la mayoría de los países europeos convirtieron el tabaco en monopolio de la corona, prohibiendo o restringiendo severamente el cultivo doméstico. En América aportó a Europa maderas preciosas y oro a los europeos. En esta imagen se encuentran algunos de los principales alimentos que México dio al mundo y que hasta la actualidad forman parte de la alimentación de gran cantidad de países. Dice que las especies vegetales domesticadas que América ofreció a Europa constituyen el 17% de todas las cultivadas en el mundo. Dentro de la importancia de las materias primas está el comercio, la potenciación de la demanda, como fue en el caso del chocolate y tabaco, la mejora de las comunicaciones de las demandas, puesto que ya tenían intereses en común, que era recibir algunos bienes que ellos no podían aún producir, ya que requerían de grandes extensiones de tierra, adquisición de plantas medicinales, aumento de oferta alimenticia, o sea, platillos más nutritivos y ricos, también inició la industrialización. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las rutas comerciales entre Asia y Europa. Las rutas comerciales entre estos continentes, que son Asia y Europa, surgen de la necesidad de llevar mercancía asiática a los países de Europa. Los europeos necesitaban bienes que ellos no podían producir, especialmente especias, cerámica, marfil y seda, entre otros artículos más. Estos productos se consideraban un lujo, ya que su consumo servía de cierta manera como una prueba de refinamiento en la alta sociedad, pues demostraban cierto estatus o posición social dentro de los consumidores, ya sean familias nobles o de integrantes de la burguesía. Un personaje clave en la creación de estas rutas comerciales entre Asia y Europa fue Marco Polo, un pionero en recorrer estos caminos durante 10 años junto a su padre. Cuando él regresa a su lugar de origen, que era Venecia, empieza a contar todas sus experiencias vividas y los artículos que observaba durante el recorrido, lo que comenzó a llamar la atención de los demás habitantes por estos productos asiáticos. En Europa llegó a haber tanta hambre de especias, seda y estos otros artículos exóticos que se buscó la manera de conseguirlos, y así fue como surgieron estas rutas comerciales entre estos dos continentes. Que cabe mencionar que existieron varias rutas, pero las principales son estas dos que yo les voy a mencionar de manera muy breve, que es la ruta de las especias y la ruta de la seda. La ruta de las especias surge durante las cruzadas, donde los europeos conocieron las especies de Oriente y estaban deseosos de seguirlas consumiendo. Allí se recolectaban especias muy exóticas en aquel tiempo, como lo eran el clavo, la canela, la nuez moscada y la pimienta. La manera más frecuente en las que se comercializaban estas especias era por el mar Mediterráneo. Fueron portugueses y otras repúblicas de lo que hoy es Italia, como Venecia, Génova, entre otras más, las que dominaron estas rutas.
Y según algunos investigadores e historiadores, se dice que aproximadamente entraron 150.000 toneladas a Europa de especias en un tiempo aproximado de más de un siglo. Cabe mencionar que la ruta de las especias era una ruta muy peligrosa, pues la constante presencia de piratas en la zona hacía que fuera muy difícil su paso. Y esto se agravó en el siglo XV, cuando surge la toma de Constantinopla, que es lo que hoy conocemos como Estambul. Como alternativa a esta ruta se tiene la ruta de la seda, que más que una ruta se consideraba una red comercial, ya que unía toda Asia con Europa. La ruta de la seda nace en el siglo I a.C. y se extendía desde Shangan hasta Constantinopla. El viaje era muy caro y también muy peligroso. Allí se organizaban caravanas que viajaban por tierra, que usaban la resistencia de animales como lo eran el camello, para cargar con todo lo que podían. La mercancía más prestigiosa o más común que circulaba por esta ruta era la seda, de allí su nombre. Pero además de la seda se importaban desde China pieles de animales, cerámica, porcelana, jade, bronce, hierro y laca. Los comerciantes islámicos eran intermediarios de los comerciantes europeos y asiáticos en la ruta. Las caravanas que Siria y Mesopotamia atravesaban todo el continente para adquirir a un precio bajo los productos que ellos vendían a precios mucho más caros a los intermediarios europeos. Fue para el año 102 a.C. cuando China logra conquistar todas estas tierras entre sus fronteras y los reinos del Valle de Fergana, y así establecieron sus productos en Asia Central. Como ya lo mencioné, gracias a esta ruta se intercambiaban ciertos bienes o mercancías, pero también llegó a intercambiarse cultura, lo que permitió que el budismo se extendiera por toda Asia. Fue una ruta muy popular en la época medieval, aunque en el siglo XV, cuando surgen las rutas marítimas gracias a los avances de navegación, la ruta de la seda deja de ser la principal arteria comercial entre Oriente y Occidente. Como pueden observar en este mapa, se tiene el rastro de dos rutas, la de color verde, que es la ruta terrestre, que representa la ruta de la seda, y la de color morado, que es una ruta marítima que hace referencia a la ruta de las especias.